para poder hacer una... No, si vamos a dejar todo grabado, esto va a quedar aquí. Así que no te vas a poder arrepentir. Empezó la grabación justo... Empezó la presión. Que dije que me gustaba más de todo esto. Por eso lo voy a decir de nuevo. No, ya, pero recuerden esto, ya la salvación no se pierde ni se gana por cómo uno vota. Ya, eso quiero que quede grabado, porque eso es para mí un mandamiento. ¿Ya? Dicho esto, como les decía, voy a tratar de decir como los pilares de esta Constitución que van a explicar todo lo demás en la Constitución. ¿Ya? Lo primero, entonces, nosotros tenemos, esto es súper útil para entender de qué se trata esta Constitución, más o menos irla comparando con la Constitución vigente. ¿Ya? Entonces, el primer cambio importante, el primer gran cambio que tiene este asunto es que la constitución actual es una constitución individual, ¿ya? A ustedes les puede parecer bien o mal eso, ¿ya? Pero la actual constitución es una constitución individualista. ¿En qué términos? De que en esta constitución cada cual se rasca con sus propias uñas, ¿ya? Esto pasa en educación, en salud, en pensiones, y en todo lo que refiere a la seguridad social. O sea, ¿quién accede a una buena educación en Chile? Aquel que puede pagar, ¿no? ¿Quién accede a una buena salud en Chile? Aquel que puede pagar. ¿Quién accede a una mejor pensión? Aquel que ahorró más durante su vida. Eh, y por lo tanto pudo tener una mejor pensión. En fin, todas las cosas son miradas de la óptica de la individualidad, ¿ya? La nueva constitución o el proyecto de nueva constitución quiere salir de este paradigma. Este paradigma se le ha llamado el paradigma del Estado subsidiario. O sea, bueno, ¿quién accede a la mejor educación? Aquel que puede pagarla más, pagarla. ¿Qué hace el Estado? Subsidiariamente tiene un sistema muy, muy carente de recursos, muy abandonado hacia el último, al que paradojalmente va la mayoría, que es, por ejemplo, FONASA, que es, por ejemplo, el sistema de educación pública. Y en materia de pensiones, bueno, se le han incorporado algunos elementos como de pilar solidarios, en fin, pero siempre el Estado subsidiariamente participa de esto. ¿Ya? Acá, en el proyecto de nueva Constitución, esa dinámica cambia. ¿Ya? De hecho, el Estado, desde el primer artículo, se define como un Estado solidario. Ya la mirada es diversa. Es diversa porque lo que se busca, por ejemplo, en esta nueva constitución es el fortalecimiento de la educación pública con los aportes basales, en el que el centro del sistema sea, de hecho, la educación pública, y no el individuo que paga más o menos para garantizar derechos. Lo mismo pasa en materia de salud. Se busca crear un sistema nacional de salud que es el centro del sistema. En el sistema de salud actual, el centro del sistema no está en reconocer la salud como un derecho, sino en que se trance la salud en el mercado. Y por lo tanto, va a acceder tú vas a acceder solamente a la educación, a la salud que puedes pagar. Y así sucesivamente. Lo mismo pasa en materia de previsión. Asume una especie de interdependencia. ¿Cómo se hace esto? Bueno, uno tendría la tentación de decir, se privatiza todo, o sea, se estatiza todo. No se estatiza todo. La educación, la salud y la participación privada en la seguridad social está, pero ellos no están en el centro. Esa es como la gran diferencia. Después nosotros, si ustedes me preguntan, podemos entrar en detalles sobre qué se trata esto, pero si le han dicho que, por ejemplo, va a desaparecer la gripe alemana, o que va a desaparecer
yo, la educación subvencionada, la particular, eso no es la verdad. ¿Ya? Pero esa es como la primera gran idea. ¿A qué constituciones se está mirando? ¿O a qué sistemas está mirando? Bueno, a diversos sistemas que existen en el mundo que se denominan como sistemas socialdemócratas. Por ejemplo, en Inglaterra existe un sistema de salud predominantemente público. Ese es un caso. En materia educacional, bueno, existen muchos países en Asia, en Europa, que el centro del rol educativo está en la educación pública. Entonces, eso es el primer, quizás, gran cambio que está en juego en las dos posturas. ¿Ya? Luego, otro gran cambio que tiene esta constitución está relacionado con ser una constitución inclusiva. ¿A qué me refiero con esto? Yo le llamo, y esto no estoy tratando de ser ni crítico ni de ser ni alabarla, ¿no? Pero es una constitución que es reivindicativa, ¿ya? En esta constitución aparecen mencionados y reconocidos grupos que jamás han aparecido en la constitución. Bueno, partiendo por los pueblos originarios, pueblos indígenas, ¿ya? Partiendo por los niños, partiendo por los adultos mayores, las discapacidades, ni siquiera habla como discapacidad una vez. Por ejemplo, reconoce lengua de señas como la lengua de las personas sordas. Es un ejemplo que no aparece mucho ahí. O sea, que digamos es llamativo de la Constitución. Habla de los grupos afrodescendientes chilenos, porque en Chile existen los afrochilenos, no son haitianos, son personas negras afrodescendientes que, que eran esclavos en Chile y que fueron liberados en un momento y que existen como pueblo. Reconocimiento al mundo de las artes. Siempre como que la Constitución trata de reconocer. Bueno, desde luego a los derechos de las mujeres, y los derechos de las disidencias sexuales, del Estado laico, etcétera, 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 etcétera. Son cosas que están permanentemente en el texto. ¿Ya? También hay un elemento de que hay un fuerte cambio en lo que es la participación y el deber cívico. ¿Ya? Acá, en la propuesta, existen de hecho métodos de democracia directa. Tú tienes que reunir algunos porcentajes, desde luego, pero puedes presentar un proyecto de ley a partir de ese porcentaje. O sea, te permite la Constitución ese tipo de cosas. También puedes incluso reunir gente o firmas para cambiar la Constitución derechamente. También existe la posibilidad en esta Constitución de que cuando se están haciendo modificaciones en el Congreso, si el Congreso no reúne un quórum suficiente, con un quórum menor se puede hacer el cambio con apoyo ciudadano en un plebiscito. También tiene mecanismos bueno, el voto es obligatorio. Desde luego que el voto es obligatorio. Y desde los 16, las personas desde los 16 años pueden inscribirse para votar voluntariamente. Y desde los 18 ya se puede votar. Ya existe en esta Constitución una nueva definición de la soberanía. Bueno, en realidad no es una definición tan diferente a la que se tiene ahora, ¿no? La diferencia está en que en la Constitución actual la soberanía se radica en la nación, una sola nación. Y ahora lo que dice es que está radicada en el pueblo de Chile conformado por diversas naciones. ¿Por qué? Porque pasa de lo que se llama un Estado nacional a un Estado plurinacional. O sea, se reconocen varias naciones dentro del territorio chileno, pero sin cuestionar la indivisibilidad de la nación. ¿Ya?
o sea, la indivisibilidad del Estado. Ya sigue siendo uno solo. ¿Cómo podemos entender esto mejor? Bueno, existe en el mundo diversas formas de entender cómo se constituye un país en cuanto a sus pueblos o en cuanto a las naciones. Por ejemplo, eh, la mayoría de los países latinoamericanos durante su historia se han definido como una nación. ¿Por qué era importante esto a partir de las independencias del país? Bueno, por una razón muy fundamental, que era que se decía que no podía haber cohesión del Estado, no podía tener éxito el Estado, si no se hablaba de una nación chilena. Y a partir de eso se construye el concepto de nación. En Chile, los estados-nación. No sé si lo estudiaron esto en la historia, en la enseñanza media, pero no habla mucho de los estados-nación. Eso en el fondo es un concepto artificioso que nació en el siglo XIX, en el mundo, con el cual se unificaron los países europeos, etcétera, etcétera. Ya, existen países, sin embargo, que se les llama multi o plurinacionales tácitos o expresos. ¿Ya? Ejemplos de países multinacionales. De países así, por ejemplo, es Rusia. Rusia siempre se ha reconocido como un país, no siempre, pero desde que volvió a Rusia, como un país multinacional. Bueno, ustedes saben que Rusia es un pedazo de país gigantesco que va desde Europa hasta Asia, o sea, es enorme, un territorio demasiado vasto. Eh, Hay otros que dicen que países como Estados Unidos, a partir de su jurisprudencia, que reconoció las naciones originarias, de hecho ellos le llamaban the First Nations, creo que algo así el concepto, perdón en inglés, los que son profesores de inglés, um, se le reconoce como un país que reconoce más de una nación dentro de su pueblo, dentro de su territorio. Ya, en España hay una discusión muy interesante. Ustedes saben cómo es España, tiene regiones autónomas. España, de hecho, tiene un conflicto ahí, los catalanes con el resto de España, que se arrastra no de hace 20, 30 o 100 años, sino que algo muy largo, pero en España, digamos, la unificación de ese territorio supone incluso diferencias idiomáticas, diferencias culturales, etcétera, por la multiculturalidad que hay en el Estado español. De hecho, España ha pensado en llamarse también como un país plurinacional. En fin, la idea de la existencia de una multi o pluri o mononacionalidad está presente en diversos países. Ya ninguno de esos países eh, está quebrado, está dividido en su soberanía, etcétera, etcétera. En el caso de España, quizá el caso catalán es un caso muy particular. Pero como les digo, lo que apunta esta noción de soberanía es al reconocimiento de diversas naciones dentro del mismo territorio, ¿ya? Con el fin de reconocer su cultura, con el fin de reconocer sus normas, con el fin de reconocer sus propias instituciones, sus religiones, etcétera, etcétera. Y en el fondo también está relacionado con una reivindicación respecto de pueblos estaban antes, eran las primeras naciones, eh, y que fueron eliminadas, aplastadas o directamente asesinadas durante la historia tanto de Chile pre-independencia como en la independencia. ¿Ya? Eh, entonces, bueno, respecto de esto, las naciones que se reconocen como naciones dentro del Estado indígenas preexistentes serían la Mapuche, la Aymara, la Rapa Nui, la Licanantay, la Quechua, la Coya, Diaguita, Chango, Cahuéscar, Yagán y Salinam. ¿Ya? Lo que les da este reconocimiento un derecho a reconocer su idioma, sus símbolos, sus derechos colectivos, su gobernanza, su autonomía educacional,
su identidad cultural, entre otros. Porque también hay temas ahí con las semillas, por el tema de la patente que se ponen de pronto en las semillas, etc. Ya. Otro elemento que tiene este proceso constituyente, eh, o esta propuesta constitucional, es lo que se ha denominado como paridad o Estado paritario. Ya, ¿qué significa esto? Bueno, significa que los órganos colegiados del Estado, que sean autónomos, superiores o incluso las empresas públicas y semipúblicas, tienen que tener esta composición paritaria que es de 50-50. O sea, de hecho la regla es al menos 50% sean mujeres. Eh, que está apuntando como a alcanzar la igualdad de género y la paridad, que es la misma forma en que se llegó a constituir la convención. Um, entonces se busca mucho este tema del reconocimiento de los derechos de la mujer, no solo en esto, sino también se habla mucho del tema de la violencia contra la mujer, se reconoce el trabajo de cuidado, eh, se crea una especie de sistema integral de cuidados relativo a a las personas que generalmente son mujeres, que están al cuidado de niños, niñas, ancianos, personas enfermas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ese es un elemento, de hecho este ha sido señalado como el elemento, quizás uno de los elementos más innovadores de esta propuesta. En el mundo, digamos, los teóricos de los derechos de la mujer y del constitucionalismo están muy atentos a esta propuesta, porque es, al parecer, única. También está esto que ya les avisaba, de la idea de un Estado regional. ¿Ya? Aquí hay que tener mucho cuidado con lo que significan las palabras, porque, claro, el artículo 7 del proyecto dice que Chile es un Estado regional y que está conformado por entidades territoriales autónomas, ¿ya? Y por unos territorios especiales que son la Antártica y Rapa Nui, ¿ya? Eh, Esto es súper importante de comprender porque, y yo creo que la mejor manera de comprenderlo eh, es con un ejemplo o comparándolo con otras cosas que ustedes pudieron haber oído. ¿Ya? Que las entidades territoriales sean autónomas no quiere decir que Chile se divide en, por ejemplo, 15 regiones y que ahora por poco más uno va a tener que eh, pedir una visa para salir de la región. Ya, eso no es así. Eh, de hecho, el elemento fundamental que quizás eh, separa a un Estado regional autónomo con lo que es un Estado independiente, o sea, otro país, es la idea de unidad territorial, desde luego, y en segundo lugar la idea de soberanía. Ya la soberanía, las regiones no son soberanas, son autónomas respecto de sí mismas. Es decir, para administrarse políticamente, financieramente, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ustedes saben que existe países que de hecho están constituidos por varios estados. Ya se llaman los países que son federales. El ejemplo clásico de un país federal, Estados Unidos. Ya, Estados Unidos, eh, esto molesta a todos los estadounidenses con esto, pero me parece que tiene 50 estados, no 51. La gente dice 51 o 50, pero son cerca de 50. ¿Ya? Ustedes han visto que, de hecho, en esos estados, por ejemplo, eh, el estado de Nueva York, por ejemplo, tienen sus propias, tienen leyes especiales, tienen cortes, tienen cámaras de representantes, o sea, es un sistema bien complejo el norteamericano. ¿Ya? Es un país que está dividido en más o menos 50 estados. México también ha intentado el federalismo, de hecho, por un tiempo Ciudad de México era el distrito federal, pero lo que se propone acá es algo menos extremo, mucho menos extremo que un estado regional, o sea, que un estado federal.
Ya lo que se reconoce es una descentralización fuerte. Hay quienes dicen, por ejemplo, mire, en materia de plurinacionalidad, esta constitución bebe mucho de la constitución boliviana o de la ecuatoriana. Sí, desde luego bebe el constitucionalismo latinoamericano, pero en materia de Estado regional quizás se parece mucho a España, o quizás tiene alguna inspiración en Francia, en sus constituciones. Eh, y en el fondo aquí lo que se busca es cumplir un viejo sueño, o al menos algo que siempre se dice, los candidatos presidenciales de cualquier centro, derecha, izquierda, siempre dicen, no, apuntemos hacia la descentralización. Bueno, esto apunta a la descentralización de una manera bastante fuerte. ¿Ya? Hay espacios de autonomía política y financiera, pueden fijar tasas y contribuciones, decidir cómo gastan sus recursos y, y emitir deuda dentro de los límites legales. Entonces, eso es importante porque, por ejemplo, en Chile, quizá una de las regiones que más riqueza producen son, o sea, toda la zona minera en el norte, digamos, lo que es Antofagasta, y lo que refiere a la zona forestal, donde está el conflicto territorial chileno-mapuche más fuerte, eh, todo lo que es Temuco, etcétera, son comunas que producen mucha riqueza, pero la riqueza se va de ahí al centro. Eh, y yéndose al centro, paradojalmente son regiones muy, muy pobres en términos de desarrollo humano, en términos de recursos para sus municipios, etc. Y ellos son los que cargan todos los costos negativos del trabajo, de la explotación de los recursos, ¿me entiendes? Lo que se llama eh, externalidades negativas. Ya otro elemento paradigmático de esta propuesta. Robert decía ahí que Argentina y Brasil son países federales. Bueno, ahí tiene un ejemplo de otros países federales. No hablaría de eso porque no sé más. Digo porque creo que es poco probable que Chile pueda ser federal. Se intentó en el pasado, pero fracasó. Porque es muy pequeño. Es mucho más pequeño que países como Estados Unidos, Argentina, Brasil, México, etc. Pero bueno, vuelvo. Uno de los elementos que está en esta Constitución, en sus definiciones, en el artículo 9, es la definición de Estado laico. ¿Ya? Se me olvidó decirle a Santiago y a Josué que yo trabajé como asesor en esta materia, ya en lo que refiere, más que Estado laico, a libertad religiosa. Ya había dicho que tengo un diplomado en estudios de la religión, me interesa el tema, así que algunas cosas que están en la propuesta las escribí yo mismo. Con ayuda con más gente, pero digamos salió de nuestro teclado. Y está en la propuesta. Así que decirles sobre esto que Estado laico eh, es una demanda histórica del pueblo evangélico, que en la actualidad el pueblo evangélico como que o se olvidó, o no sé qué nos pasó, pero actualmente le tememos. No sé por qué. Pero si ustedes estudian, por ejemplo, la historia de los evangélicos en Chile, eh, del profesor Juan Ortiz Retamal, van a ver que el Estado laico siempre fue la demanda, el sueño frustrado de las iglesias evangélicas. ¿Ya? ¿Cuál es el tema con el Estado laico? Bueno, los católicos dicen que el Estado laico entraña un peligro de silenciamiento de la religión. O sea, en el fondo privatiza la religión. Diciendo, mire, si ustedes quieren tener cualquier expresión religiosa, háganlo en su casa, háganlo aquí online, háganlo donde nadie los vea, pero en público no. Ya, nosotros nos encargamos. Esa es una interpretación que, por ejemplo, se da mucho en el derecho francés. Ya en Francia ha existido problemas, por ejemplo, con los migrantes musulmanes, de que la ley laica de Francia les pide usar a las mujeres la burka, no sé, perdón el concepto si está mal, pero esta cobertura, ¿no?
Nosotros nos encargamos en esta propuesta constitucional de siempre poner que la libertad religiosa involucraba un ejercicio tanto público como privado eh, de la religión, ¿ya? Porque apuntamos a ese tipo de miradas, ¿no? De participación de lo religioso en el espacio público, respetando las reglas de la democracia, desde luego, pero participan, ¿no? Eh, y lo pusimos ahí y está súper claro, incluso le pusimos esta frase del Estado reconoce eh, la dimensión espiritual del ser humano como algo fundamental, como algo esencial, ¿ya? Eh, que es parte también como del espíritu reivindicativo que tiene la Constitución, en el fondo, de agregar este elemento que es nuevo, está relacionado con la visibilización de las espiritualidades. Y eso no solo involucra a los evangélicos, desde luego, involucra a los pueblos originarios, desde luego, involucra a eh, otras formas de espiritualidades que a lo mejor no son cristianas, pueden ser de otras religiones asiáticas, orientales, eh, en fin, africanas o qué sé yo, la espiritualidad que tiene aquella persona que cree en el horóscopo. Todo eso, y desde luego también eh, el ateísmo, ¿no? Eh, Eso es importante de decir, ¿ya? ¿Por qué? Porque las constituciones, y esta es la tentación que igual uno tiene como creyente, no son Biblias y no son constituciones de iglesias, ¿ya? A lo mejor ustedes pueden tener como iglesia la casa es esto, 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 y tiene una constitución como iglesia, pero no es igual eh, a una constitución, porque la constitución la idea es que todos quepan dentro de ella. Bueno, yo no quepo en esta, pero, eh, entonces, y eso es algo un poquito penoso porque dentro de la postura que se ve dentro de los líderes evangélicos en esto, es una postura que es más o menos así. Y la tenían desde antes de que se escribiera, ¿no? Por ejemplo, si esta constitución va a mencionar a los homosexuales, o va a mencionar a las mujeres, o va a mencionar a los indígenas, entonces no es mi constitución. Esa es la actitud que había antes de que la constitución naciera, durante el nacimiento de la constitución y actualmente, ¿ya? La iban a rechazar sí o sí en la medida que aparecieran los enemigos, que estos tres grupos son como sus enemigos, lamentablemente. Eh, y es todo el espíritu inverso que deberíamos tener para un proceso constituyente. Un proceso constituyente, como les digo, es como nos reconocemos mutuamente derechos y nos hacemos convivir. ¿Ya? Sigo. Otro elemento fundamental y que es innovador en esta constitución, que yo no conozco otra, quizás hay una, pero yo no conozco otra que lo hable, es la del Estado ecológico. ¿Ya? Eh, yo creo que esta constitución está mirando mucho con el futuro, con el pronóstico científico respecto del cambio climático, respecto de la desertificación futura del país, con lo que refiere a la crisis hídrica, con lo que refiere a el problema del desarrollo sustentable, etcétera, etcétera. Y con todos los panoramas bastante apocalípticos que hay eh, sobre cómo se va a comportar el clima. ¿Ya? Y eso también en ese sentido es futurista, por eso ha sido criticado de no estar mirando la hora, lo que a mi juicio tiene que mirar hacia adelante, también con las cuestiones del desarrollo tecnológico, la democracia digital, la protección de derechos digitales, etcétera, etcétera, son cosas que ponen esta constitución en la vanguardia. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, el problema con eso es que, y con todo, en verdad, con toda la constitución, es que
hay quienes dicen, mire, esta constitución va a ser una catástrofe, así, va a chocar estrepitosamente contra el suelo. Y me dicen, no, esta constitución va a ser la mejor constitución del mundo, algo así, que es propio como del debate de apruebo o rechazo. Pero yo entiendo a tener un discurso más equilibrado. Eh, Revisando hasta cuando, nunca pregunté por el tiempo, pero que es que Hermano, tú estos, dale nomás. ya, que estos Vigilia. son ciencias sociales, ¿ya? Y en ciencias sociales no existe eh, una máquina predictora factible o eficiente. Ya siempre que se hizo algo nuevo, existió un gran riesgo de que fallara y existió una gran posibilidad de que la llevara a un país eso al más profundo éxito. ¿Me entiendes? Cualquiera que diga que una u otra cosa va a pasar, yo pienso que está siendo un poquito irresponsable. La Constitución promueve un concepto nuevo que se llama la idea de Estado ecológico. Ya se basa mucho en el pensamiento desde los pueblos originarios, en lo que refiere al equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad, que es lo que ellos denominan como buen vivir. Ya de hecho, es un concepto que incluso puede estar escrito no acá en la Constitución, sino que en algunos libros en el idioma en los idiomas de los pueblos originarios en sí. Ya, pero el tema es que el Estado ecológico como que atraviesa muchos artículos, o sea, desde la educación, o sea, la educación tiene que estar apuntada hacia el tema ecológico, hasta por supuesto que el emprendimiento y el consumo o los criterios que debe considerar el Banco Central, ¿ya? Y le reconoce incluso derecho a la naturaleza, ¿ya? Entonces esos son como elementos, eh, más o menos le mencioné como 9, elementos súper paradigmáticos o súper centrales que ustedes puedan reconocer que se van a ir repitiendo, a veces a mi juicio un poquito más de lo que yo quisiera, eh, dentro de la Constitución. ¿Ya? Por ahí alguien puso que, que reconocía también a los bomberos, por ejemplo, la Constitución. Sí, reconoce a los bomberos. Como que cada grupo invisibilizado, valioso que existe en la Constitución, los quisieron mencionar. Por eso yo le llamo una Constitución reivindicativa. Bien, esta es la parte más interesante que, que a mí me gusta llegar, que es la parte de las preguntas. Eso, gracias Esteban, muchas gracias Esteban. Sé que gracias por tu poder de síntesis, porque me imagino que, claro, hay harta información, conceptos, tecnicismo, cosas ahí, pero personalmente hay cosas que me han quedado mucho más claras de la que uno también lee y a veces no entiende mucho. Podríamos estar para una tercera y hasta un cuarto Zoom, pero eh, gracias por tu tiempo. Ahora vamos a pasar a las partes de las preguntas. Amigos, yo sé que hay gente que tiene muchas preguntas, muchas preguntas, pero para que todos puedan participar, tratemos de hacer una cada uno y así después no hay más preguntas, se van repitiendo, así que seleccione bien su pregunta. Y la idea, bueno, ahí ir conversando con Esteban y que vayan saliendo preguntas bien interesantes. Levanten su manito, ¿ya? Vamos a ir levantando la manito para que no nos topemos entre nosotros. La primera mano levantada, sin lugar a dudas, de nuestro amigo Rode. Así que Rode, ahí activa tu micrófono y pregunte nomás, amigo. No te escuchamos, Rode. O yo no te escucho, por lo menos. No. ¿Se escucha? Ahí sí, amigo. Ya, ya. Hola Esteban, mire, ante todo, una de las cosas que yo puedo resaltar de esta nueva constitución es que
a diferencia, porque muchos la comparan esta nueva constitución con lo que pasó en Venezuela. Igual, como acotación, yo soy una persona que trato de informarme, trato de leer. Lo que pasa es que la constitución en Venezuela se formó a base de un solo partido. Cuidado que Y está la ese ISBE, partido- cuidado que está la ISBE. Sí, y este partido era el partido de Hugo Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ellos fueron los que conformaron la nueva constitución y lo que conllevaron justamente a que Venezuela está como está. Mientras que en el contexto chileno, la constitución está compuesta, la convención se hizo de varias personas. Estuvieron personas de derecha, de izquierda, de centro, estuvieron personas inclusive de distintas etnias. Por eso que yo no puedo comparar esta constitución como con lo que pasó en Venezuela, porque cada país tiene como su contexto distinto. Eso fundamentalmente. Y me pregunta, lo único que me hace ruido en esto, el tema del sistema judicial, ¿ya? Porque en el sistema judicial justamente la gente tiene miedo, justamente mucha gente tiene miedo a votar a prueba, ya que es... porque le van a darle cabida, porque dentro de la Constitución también dice de sobreproteger a las personas, justamente en todos los aspectos. Y yo quisiera saber si realmente la nueva Constitución va a efectuar reformas eficientes con el sistema judicial, o sea, van a ver pena efectiva contra aquellos que delincan, para los violadores, para los narcos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, gracias. ¿Rode? ¿Está bien decir Rode? Sí. Y dale nomás, me llamo Roderick, pero los chiquillos me conocen como Roderick. Ya. A ver, respecto del sistema judicial, hay varias cosas que decir. El sistema judicial cambian algunas cosas. Principalmente, se crean nuevos tribunales ambientales. Se busca acercar un poco más la justicia a la gente a través de lo que es los tribunales de justicia vecinal. Ya, pero los tribunales de justicia vecinal no son para conflictos penales, o sea, no es para homicidios, es para los otros conflictos que existen en la convivencia del país, que es como una especie de visión mejorada de los juzgados de policía local. Que la gente, bueno, odia los juzgados de policía local, pero generalmente los abogados de justicia local, de policía local, no son ni abogados, algunos no lo son. Entonces se busca como acercar, pasa que la gente no acude a la justicia ante ciertos conflictos porque dicen no va a pasar nada, o me sale mucha plata a contratar al abogado, entonces se crean estas ideas de justicia vecinal con el propósito de acercar la justicia a la gente ante ciertos conflictos que se dan dentro de la convivencia vecinal. ¿Ya? Ahora, respecto de la justicia criminal, o sea, la pena que se impone sobre el narcotraficante, el violador, el asesino, todas estas cosas, no tiene que ver con la Constitución. Ni con esta Constitución, ni con la pasada Constitución, ni con las futuras constituciones, sino que con el derecho penal, que eso es el Código Penal. El Código Penal es el que determina ese tipo de digamos, de cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo decir, o sea, cuando se busca hacer cambio de la justicia para que la gente pueda acceder a ella, sí, el ejemplo más claro, a mi juicio, que yo me acuerde, es la justicia vecinal. En cuanto a lo que refiere a los delitos más potentes que azotan a un pueblo, eso sigue siendo derecho penal. ¿Ya? Y el derecho penal, ahí tendríamos que hablar de una reforma a la Constitución, no a la Constitución, sino que al Código Penal y al Código Procesal Penal, ¿me entiendes? Pero desde luego que todo lo que refiere a la delincuencia, existe la tentación, una tentación muy fuerte de decir, esto es un problema de mayores penas, ¿no? Pero lamentablemente, no lamentablemente, sino que la experiencia dice, es que la delincuencia surge donde hay mayor injusticia social, o sea, donde hay menos acceso a la salud, a la educación, a la farmacia,
a ciertos bienes mínimos y servicios. Entonces, es una mirada más de largo plazo. ¿Y sabes cuál es lo otro que agrega? Y que es un básico, y que no está en Chile en la actualidad, sí lo dice la Constitución, es el deber que tienen las policías de actuar coordinadamente, que es una cuestión que es súper dramática, porque en Chile la comisaría, porque tú, la Fiscalía del Norte, la Fiscalía del Norte puede estar buscando a una persona, en el sur a otra, y no saben que están trabajando con la misma persona. Entonces, ese es un tema. Aquí hay una pequeña norma que dice deber de coordinación. Espero haber podido responder un poco tu pregunta. Gracias, Esteban. Muchas gracias. Gracias, Rodes, también por tu pregunta, amigo. Siempre ahí, bien con tu comentario. Ya, baje nomás la manito, Rodes. Vamos con Nico Soto, Nicolás Soto. Ya, Dele se nomás, escucha dele nomás, amigo. desde el celu. Ya, oye, primero, Esteban, muchas gracias por acompañarnos y por todo lo que has comentado. De verdad se agradece el tiempo, este tiempo informativo que a veces no existe. Y yo tenía como 3 preguntas, pero voy a sintetizarlo como en una, con un poquito más. La primera es, ¿cuáles crees tú que son como los principales contras o quizás aspectos negativos que tiene esta propuesta que se entrega? Y lo pregunto pensando igual, porque existe también un porcentaje que igual dividido en la opción, ¿no? Al menos lo que se ve en la encuesta o lo que se comenta está también dividido. Entonces, ¿cuáles crees tú que son como estos aspectos que quizás faltaron incluir o cosas que quizás tiene, no sé, la constitución actual, llamémosle la del 80 o la que fue después reformada cuando estuvo Ricardo Lago, y que esta podría haber tenido, ¿ya? Y sumado a eso, ¿qué contras traería quizás rechazar esta propuesta? ¿Realmente nos quedamos con la constitución que está actualmente, así como por siempre, o está la chance de poder generar quizá un plebiscito nuevo? Hay como quizás para aterrizar un poco, ¿qué pasa en el caso que gane alguna de las propuestas? Eso. Gracias, Nico. Bueno, yo traté de decirles que los defectos de esta constitución, de la propuesta, digamos, están relacionados precisamente con sus virtudes, o con algunas de sus virtudes. ¿En qué sentido? Como yo decía, esta es una constitución reivindicativa, incorpora muchos grupos sociales, pero esta incorporación masiva de grupos que merecen reconocimiento, o sea, a ver, si tú estás, supongamos que tú fuiste electo constituyente, y te dicen, oye, vamos a poner una norma que le da reconocimiento a las personas sordas o a las de los bomberos. ¿Tú votarías en contra de los bomberos? O sea, como, no le daría reconocimiento a los bomberos. Esta constitución está llena de ese tipo de cosas que de pronto son normas más bonitas o programáticas, pero que podrían haberse solucionado con una norma más general. O sea, como las personas con discapacidad tienen derecho a la inclusión, incluye a personas sordas, ciegas, mudas, bueno, y todo lo que dice Shakira, pero no hay ahí, y eso ha engordado la propuesta y la ha hecho ver como una propuesta pesada, como una propuesta, como la gente dice, oh, tiene 300 artículos, son muchos. Lo otro es que también se los mencioné, está relacionado con que la Constitución, al proponer cosas nuevas, produce y siempre incertidumbre. Si yo les digo, oye, ahora vamos a modificar todo en la casa, y ya no se hace reunir los martes, ni un montón de cosas, las modificas, tú no sabes qué va a pasar. Y eso es algo que se genera en esta Constitución. Desde luego. Ahora, es difícil esperar que no pueda obrar de otra manera. Y una tercera cosa, les voy a decir una cosa que yo no sé por qué ocurre en la Constitución, no sé, tengo que averiguar aún por qué se determinó tomar esta decisión, que es que en Chile existe lo que se llama el recurso de protección, que se interpone en la Corte de Apelaciones, y la de la Corte Suprema, ¿no? De la apelación. Ya, los constituyentes decidieron
mantener ese recurso e incluso ampliarlo, lo ampliaron en términos de los derechos que se pueden reivindicar, pero lo bajaron al tribunal civil, o al tribunal de instancia, y la apelación en la Corte de Apelaciones. Yo no tengo idea, no sé si eso es bueno o es malo, pero no lo entiendo. No sé por qué lo hicieron, y aún estoy tratando de averiguar por qué dijeron vamos a hacer este cambio. Son tres cosas que, digamos, están ahí en la Constitución, una es muy específica y las otras dos son como más generales, más generales. Y respecto de la actual Constitución, mira, lo que yo pienso que podría pasar, sobre la nueva, o sea, de la actual Constitución, si esta se mantiene, yo pienso que si se mantiene la actual Constitución, ganando el rechazo, se eternizan, a mi juicio, las AFPs, las ISAPRES y el sistema educacional. O sea, ¿pueden hacer una nueva constitución en el actual sistema? Sí, quizás pueden hacerla. Tengo dudas ya, pero supongamos que lo hacen. Que la UDI, IRN y la democracia cristiana están ahí, les juro, después de 40 años negándole que ahora sí que lo cambia. Ya, supongamos que les creemos y supongamos que lo hacen. No creo que vayan a tocar esos tres elementos. Entonces, ahí está como la clave de la situación. Se mantiene el Estado subsidiario, se mantiene. Con una constitución, me refiero, nacida del Parlamento, sí. Si se rechaza la propuesta. Entonces, eso es súper importante, súper importante. No sé si respondí toda la pregunta, en verdad. Sí, se responde así, se agradece, Esteban. Muchas gracias. Esteban. Vamos, Helton, dale nomás, amigo. Hola, hola Esteban, gusto saludarte nuevamente. Hola. Bueno, te doy las gracias por el tiempo igual. Mi pregunta, o mis preguntas, en realidad voy a hacer un resumen, tiene que ver con la economía. Desde tu perspectiva, ¿de dónde crees tú que van a salir los recursos para asegurar el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación de calidad? Siguiendo el tema económico, ¿qué sucede con los fondos de pensión si muero? Que por ahí escuché que no eran heredables. Y según el miedo colectivo que anda por ahí, ¿cierto? Los comentarios de pasillo, ¿qué crees tú que sucederá con las empresas, con las multinacionales que ya por ahí hay algunos que dicen que ya se están yendo? ¿Qué crees tú que pasará? ¿Se quedarán? ¿Llegarán otras? Desde tu perspectiva, ¿qué piensas? Bueno, varias cosas. Respecto de los costos de implementación de una constitución, desde luego que eso no lo define la propia constitución. ¿Ya? Eso está relacionado todo con el sistema impositivo, etcétera, etcétera, y con el sistema productivo del país. ¿Ya? ¿Qué es lo que te puedo decir sobre eso? Existen al menos dos elementos, o dos o tres elementos, que son fundamentales dentro de esta constitución y que incluso no están presentes en la actual. ¿Ya? Lo primero es que se asume desde el principio, cuando se habla de los derechos fundamentales que involucran los derechos sociales, la idea de progresividad. ¿Ya? ¿Con qué se busca esto? O sea, obviamente, vamos así como que se aprueba la nueva constitución, hoy es 4 de septiembre, mañana es 5, entra en vigencia, ¡pum! Me van a regalar una casa y me van a inscribir en la Universidad de Harvard. No, eso obviamente que no es así. De inmediato me voy a atender la mejor clínica del país. No, la Constitución de hecho habla del límite en el gasto para esto y establece una idea de progresividad que va a hacer que la medida que el Estado va disponiendo de los recursos, y esto también a partir del gobierno, se pueden entregar estos servicios. Ya ahora, esto que estamos hablando nosotros no es una idea imposible, digamos.
¿En qué términos? De que no hayan países alrededor del mundo que no puedan hacer esto, que no hayan hecho esto. Y desde luego hay países que en esto han tenido mucho éxito y hay otros países que han fracasado. Pero eso puede deberse a muchas razones. Por ejemplo, delante hablamos del caso venezolano. Yo no hablaría del caso venezolano porque no lo manejo, no lo manejo. Pero los motivos de la caída de un... bueno, es diferente porque había, claro, una especie de monopolio partido, Chávez era militar, él había dado un golpe de Estado antes, y otro tipo de historias, ¿no? Está la cuestión del petróleo, está la cuestión de Estados Unidos, está la cuestión de la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es como un poquito diverso, pero al menos en esta constitución se prevé la progresividad, por lo tanto es evidente que el Estado no podría pagar de un día para otro lo que se está proponiendo hacer, no lo puede hacer de ninguna manera, pero lo hacen a través de una noción de realidad, ¿ya? Y obviamente entregando o manteniendo algo que ha sido muy importante dentro de la Constitución del 80, que es la autonomía del Banco Central. O sea, esto no se va a solucionar, digamos, diciendo, ya, imprimamos billetes. Imprimamos muchos billetes y con eso, pum, pagamos todas las obras que queremos hacer, porque eso no se puede hacer. Genera inflación y destruye los países. Que es lo que en el fondo le ha pasado un poco a Chile con el tema de los retiros. Ya hasta el momento sigue habiendo inflación por esa causa interna. ¿Ya? Y la externa que es el mundo interno. Todo el mundo está pasando un proceso inflacionario terrible. Eso me preguntaste, creo que tenía otra parte de la pregunta. Yo escuché que los fondos de pensión... Ah, ya, sí, sí, los fondos de pensión. No, pero lo que pasa es que aquí hay una cuestión súper importante. El proyecto constitucional, en la mayoría de sus normas, de hecho, si no todas, remite siempre a la ley, ¿ya? La Constitución no te está dando ninguna razón ni ningún motivo por el cual te van a quitar a ti, o sea, no te pueden quitar los fondos de pensiones porque si te los quitan te los tendrían que indemnizar y la indemnización será el mismo monto que el valor de la plata que tú tenías, porque es dinero. Pero esta Constitución lo que apunta es poner fin al sistema de capitalización individual y pasar, que es de la AFP, y pasar a otro sistema, un sistema en que hay un factor solidario, ya que es como el sistema que tienen en todo el mundo. Es el país más capitalista del mundo como Estados Unidos, hasta los países europeos, que es solidaridad, sistema solidario. No dice la Constitución en ninguna parte que te van a quitar la heredabilidad de tus fondos. Ya, eso podría suceder solo si la ley lo dice. ¿Me entiendes? Entonces, y además hay dudas ahí con eso, no en términos de lo que dice la Constitución, sino en términos de cómo se resuelve eso en el Congreso. Porque acá el sistema te manda a hacer un nuevo sistema, con estos principios de solidaridad. Pero no te dice qué sistema. Y eso lo resuelve ¿quién? El Congreso. El Congreso podría decir, mire, la plata que usted tiene en los fondos de pensiones, si es que tiene, es suya, y se va a quedar ahí, o usted la puede sacar, eso lo decide la ley. Entonces, si se queda ahí y usted se muere, ¿qué va a pasar con esa plata? ¿Se hereda o no se hereda? Se va a decidir la ley. Lo mismo pasa con los fondos de un eventual nuevo sistema, porque no se ha decidido si ese sistema va a ser completamente individual o va a ser como en otros países en que es solidario. Entonces ahí se decide legalmente si se hereda esa nueva plata de ese nuevo sistema o no. ¿Me entiendes? Entonces es muy especulativo cuando se dicen estas cosas porque la mayoría de ellas no tienen nada que ver ni con la Constitución vigente ni con la propuesta, sino con cómo lo va a decidir finalmente el legislador. Bueno, claro, sin perjuicio de que la heredabilidad está súper regulada, no
No es como que papá se muere o abuelo se muere y te pasan la plata. O sea, hay una serie de normas y letras chicas que, bueno, yo en este momento no me acuerdo cómo son. Gracias, Esteban. Ok, gracias. A Steffi, futura abogada. No sé si se escucha bien. Sí. Ya. Bueno, primero darte las gracias, obvio, porque es bacán tener este tipo de instancias para de alguna forma también derribar un poco las noticias falsas que han salido sobre esto. Eh, por supuesto, decir que estoy muy feliz de que se haya hecho este proceso por primera vez en Chile de una manera muy democrática. Y mi duda es como muy específica en verdad, y he buscado muchas respuestas y no he encontrado, y es el artículo 15, que habla sobre supremacía constitucional y legal. Y esa es mi duda, porque se supone que si hay supremacía constitucional, no hay supremacía legal, y en Chile existe la supremacía constitucional, pero tengo esa duda, que es como técnica, que no entiendo supremacía constitucional y legal, como que no entiendo, porque o es una o es la otra, pero no pueden ser ambas. Y esa es mi duda. Eh, Mira, yo creo que esto, dame un segundito, voy a buscar acá. Mira, el artículo 15 de la propuesta es una especie de suma mejorada de el artículo 6 y el artículo 7, ya que es lo que se llama principio de juridicidad. El principio de juridicidad es como el principio de supremacía constitucional y legal. ¿Qué significa esto? Bueno, en términos bien sencillos, es que, ¿tú cachai? La idea de la pirámide kelseniana, bueno, una pirámide invertida, de que existen normas que son más importantes que otras. La Constitución primero, luego las leyes y luego todo lo demás, los reglamentos, los decretos, las resoluciones, etcétera, etcétera. Lo que significa todo eso es que todas las actuaciones del gobierno, del Estado, que son los reglamentos, las resoluciones, los decretos, tienen que estar sujetos a la Constitución y a la ley. No son cosas opuestas. De hecho, las leyes tienen que estar conforme a la Constitución y la Constitución, bueno, encuentra sus límites en los derechos humanos, en el fondo. Pero no son cosas que se opongan. La Constitución y las leyes son como quien dice, uno es la ley del jefe y la Constitución es el gerente, digamos, y los dos tienen que estar en una misma línea. ¿Quién manda más ahí? La Constitución siempre. No sé si eso se explica o no, pero es el artículo 6 y 7 de la Constitución actual, expresado en un solo artículo. Gracias. Dale, Luquitas. Ya, bacán. Primero que cualquier cosa, hola Esteban, gracias por este tiempo que hemos tenido, ¿cierto? De poder aclarar dudas. Yo tengo una duda. O sea, primero comentar que me sorprende mucho la cantidad de noticias falsas que hay en redes sociales, esencialmente de la campaña del rechazo. O sea, me apena mucho que sea su recurso utilizar falacias y todo ese tipo de recursos que en realidad ni siquiera son recursos, son mentiras propiamente tales. Y al respecto se ha mencionado mucho dentro de las campañas del rechazo el artículo 51, que habla del derecho a la propiedad, ¿cierto? A la vivienda digna. Y al respecto tengo una duda con el punto 5, que es que dice que el Estado garantiza la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de vivienda digna y adecuada. Y la campaña del rechazo utiliza mucho este punto para poder decir que te van a quitar tu casa, tus propiedades y todas esas cosas, ¿cierto? Yo lo he escuchado muchas veces y me gustaría saber qué tan cierto es esto, porque claro, es una interpretación del rechazo, pero siento que no está tan fundamentada en lo que dice literalmente el artículo. Entonces quiero saber qué tan cierto es esto o a qué se refiere con que el Estado garantice esta disponibilidad de suelo en base a lo que consideren pertinente con las propiedades de los chilenos y chilenas. Gracias, Lucas, por la pregunta. Mira, a ver, hay que tener súper claro algunas cosas. La expropiación es algo que existe en la nueva Constitución, en la actual Constitución y en todas las constituciones que uno pueda tener. Yo no sé si alguna persona ha sido sujeto, objeto de una expropiación, ¿ya?
particularmente de terreno. Yo tengo un amigo que tenía un negocio en Maipú y le expropiaron su terreno para construir unos carriles del Transantiago. ¿Ya? En Chile, uno podría imaginar un escenario en el que el Estado dice, mira, aquí en este lugar podríamos construir viviendas sociales, pero este lugar le pertenece a Juanito. O viviendas sociales o lo que sea, o colegios, hospitales, carreteras, etc. Sí, eso ocurre diariamente, no diariamente, pero ocurre, y cuando eso ocurre, lo que te pasa es que te compran el lugar y te pagan por él, y te pagan lo que se denomina el justo precio. ¿Qué es el justo precio en nuestro derecho? El valor de mercado. ¿Ya? Cuando dice la Constitución que el Estado garantiza la disponibilidad del suelo necesario para hacer eso, no está hablando solamente de una eventual situación como la descrita, en la que, por ejemplo, se expropia a una persona un terreno, se le paga lo que corresponde por él y se construye ahí lo que sea, casas o hospitales. Ya ese es un escenario posible que es posible en la actual Constitución o con la nueva. ¿Ya? ¿Para dónde apunta más específicamente esta norma o más especialmente? En Chile, actualmente, para los que no sabían, el suelo chileno, todo aquel suelo que no tiene dueño, todo aquel suelo que no tiene dueño, el Estado es el dueño. Ya, o sea, el terreno pelado que está así allá en Antofagasta, botado, ese terreno es el Estado chileno. Entonces, el más grande dueño de tierra en Chile es el Estado. Y otros organismos que son dueños de muchas cosas son otros organismos estatales, como podrían ser algunas universidades, como podrían ser el ejército, como podrían ser, etcétera. Entonces, cuando el Estado, cuando se habla de que el Estado tiene que asegurar el suelo necesario para la producción de la vivienda digna y adecuada, está hablando de este tipo de situaciones. Pero de cualquier manera, lo que hay que entender es que en el caso de la expropiación, esto ocurre con esta Constitución, y siempre que se expropia se paga el valor que corresponde. De hecho, generalmente se negocia. Se negocia porque se reconoce el derecho fundamental a la propiedad. ¿Ya? No sé si me explico. Esto no quiere decir, por ejemplo, que el Estado podría expropiar a destajo, digamos, todas unas manzanas y manzanas para dársela a otras personas, porque para hacer eso necesitaría pagar una cantidad absurda de plata. No es eficiente. No sé si me explico. Súper, sí, se entiende totalmente de esa manera y justamente es increíble cómo se va tergiversando el contenido del artículo y se van agregando cosas que en ningún momento estuvieron y ni siquiera se le hace alusión en el mismo artículo. Así que muchas gracias por aclararlo, Esteban, y esperemos poder con esto que tú nos cuentas también poder aclarar al resto personas que están cayendo en este tipo de estrategias argumentativas falsas. Así que muchas gracias. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. ¿La Gemi o el Lea? No sé si cuál de los Yo. dos. Dale, Leito. Hola Esteban, hola chiquillos. Hola. Mira, mi pregunta, bueno, son varias en realidad. Primero, ¿en qué la Constitución va a ayudar al tema que está pasando allá en el sur? Pongamos el terrorismo, la violencia, porque es un temazo ese, y no se ha solucionado. Segundo, ¿qué va a pasar con el tema del agua? Creo que el agua es un bien muy importante, sin agua no hay vida, ¿no es cierto? El tema, bueno, mencionaste las semillas también. ¿Qué va a pasar también con el tema de los ríos, principalmente los mares y la explotación, bueno, de los terrenos agrícolas y todo lo que conlleva también la explotación de la salmonera? Eso. No sé si la Constitución en qué beneficia o no beneficia. Sí, gracias, Jamie. Leandro. Perdón. Leandro.
A ver, respecto de los pueblos originarios, acá en el proceso de la nueva constitución hay una búsqueda muy clara y muy evidente de solucionar los conflictos, el conflicto chileno-indígena, ya particularmente el chileno mapuche. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace a través de la idea de reconocimiento. Es decir, reconocimiento de la nación, reconocimiento de las normas, de las culturas, de sus propias instituciones, de su propia religión y de los territorios. ¿Ya? La nueva constitución en ese sentido es generosa. Es generosa en términos de apostar al 100% por la paz, por la vía pacífica de solución del conflicto. En eso participaron desde luego personas que estaban muy involucradas en el tema del mundo mapuche, que fueron las que fueron electas en la convención. ¿Cuál es la situación que se ve? Que el grupo que es más radical en su reivindicación, a mi juicio, es la CAM, que está liderada en este momento por Héctor Yaitul. Héctor Yaitul hasta el momento y ellos no ven en el gobierno, ni en el actual, ni en ninguno anterior, ni en nada del Estado de Chile, un organismo de interacción legítima. ¿Por qué? Porque la identidad de la CAM está basada mucho en la historia. En los mapuches el Estado chileno siempre le ha ofrecido cosas, desde la idea de un reconocimiento de su terreno, de su jurisdicción, de su poder, ya se lo había ofrecido Higgins antes, en el pasado, y lo desconocieron y lo aplastaron igual. Entonces, los grupos radicales, si tú ves la entrevista de Yaitul, a Yaitul no le interesa ni la prueba ni el rechazo. Yaitul lo que él quiere es, ni le interesa al Estado chileno, ni reconoce a las instituciones chilenas de momento. Pero Yaitul no es el único representante, desde luego, del mundo mapuche. Dentro del mundo mapuche la mayoría apunta hacia la paz, la mayoría apunta hacia la resolución pacífica de conflictos. Por lo tanto, yo creo que la propuesta constitucional avanza en el sentido, a mi juicio, más correcto, más cristiano, o sea, la paz, reconocer al otro, reconocer el exterminio, reconocer el robo de las tierras de parte de nosotros, los chilenos, mestizos o españoles, sobre el pueblo mapuche, pero está por verse si los grupos radicales van a aceptar eso. Y como está por verse, no puede garantizarse. Eso es lo que puedo decir. Ese es mi análisis al menos. Y uno lo saca de cómo ve a Yaitul. En el Mercurio, quieren presentar a Yaitul como partidario de la prueba. Ponen una portada muy tendenciosa, pero si tú ves la entrevista, él dice que no le interesa. No le interesa el apruebo, en el fondo. Así que eso está, como les digo, está por verse. Respecto de todo lo que refiere al agua, la nueva constitución, desde luego, como yo les decía al principio, habla de algo que la constitución actual no tiene. De hecho, Chile es el único país, desde que yo sepa, es el único país en el mundo que no tiene reconocido el agua como un derecho humano. Lo vi una vez en un reportaje, ¿ya? Y la nueva constitución sí lo ofrece. Ya, de hecho, tiene respecto del mar una innovación también, que está en el artículo 139. De hecho, todo lo que tú me estás preguntando lo puedes ver. Yo creo que, a ver, del artículo 134 en adelante, que se llama bienes comunes naturales. Ahí te habla de los ríos, de los mares, de los glaciares, te habla de la atmósfera, del cielo nocturno, los humedales, los bosques nativos, los suelos,
los ecosistemas, todas esas normas que son completamente, como te digo, le había tratado de decir al principio, innovadoras, eh, y que se relacionan con el futuro de la Tierra, están ahí. Lo mismo después en el artículo 140, que el Estatuto de las Aguas, donde está todo el ciclo, la protección de todo el ciclo hidrológico. Y prevalece en él la idea del consumo humano y del equilibrio de los ecosistemas. ¿Ya? Está todo ahí regulado de manera bastante intensa, así que te invito a que lo leas, porque yo creo que te puede interesar bastante. Así que no voy a poder responder más porque eso. Gracias, Esteban. Oye, para continuar, ya que en honor también al tiempo y al tiempo de Esteban, vamos a hacer las 3 últimas preguntas, que es el Rafa, Cristian y Nicole. ¿Ya, amigos? Y después terminamos. Para los que tengan más preguntas, bueno, no sé si podemos... Bueno, pueden buscar a Esteban por Instagram, por el otro Canuto tal vez puede ser. O nos mandan a nosotros ahí un compendio de preguntas y se la pasamos en Esteban, porque si no lo vamos a llenar de mensajes, así como tampoco es la idea. Esteban se Pero ahí comprometió a hacerme hacemos un un video. compilado no, hacemos un compilado de preguntas, puede ser, pues hacemos un compilado de preguntas, las sintetizamos y se las mandamos, porque tampoco va a ser la 1 de la mañana y le estén sonando el celular. ¿Ya? Hermanito, ¿me podéis responder el artículo? Es que hay algo que no me deja dormir. Ya. Chicos, y a Oye, los eso que me quieran. pasa a diario. Sí, me imagino. Hermanito, quiero demandar a alguien. Me imagino el abogado, ¿no? Quiero demandar a alguien. ¿Cuánto estoy cobrando? Ya, Rafa. Hola Esteban, hoy te quería preguntar acerca de los derechos, bueno, sexuales y reproductivos que habla la propuesta. ¿Cuál era tu opinión respecto a, pucha, específicamente a la parte donde dice que el Estado garantiza, bueno, habla de hartos derechos, pero después dice, bueno, el tema como más controversial que es sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, más allá, al final dice que la ley regulará el ejercicio de estos derechos, pero ¿qué opinas tú sobre este artículo? Eso. A ver, si entendí bien la pregunta, no me estás preguntando qué dice, porque ya lo tienes claro, sino qué opino yo de esto. Varias cosas, o sea, a ver, yo opino que el derecho al aborto, eh, no, de nuevo. El artículo lo que hace es constitucionalizar el aborto. ¿El aborto cómo? No lo dice, dice la ley lo decide. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿En qué se diferencia eso de la Constitución pasada? La Constitución pasada no dice que no constitucionaliza el aborto de forma expresa, pero la falla del Tribunal Constitucional del año 2017 dice que la Constitución sí lo permite. Y abre la puerta para que se apruebe el aborto transcausales o cualquier otro tipo de aborto. ¿Ya? Por lo tanto, acá lo que se hizo fue constitucionalizar o zanjar de manera expresa la cuestión del aborto. Lo que yo opino de haber hecho eso, yo no estuve de acuerdo en qué sentido. En el sentido de que se ponía una cuestión muy expresa que iba a generar mucha controversia. Mucha controversia. Porque lo que uno tenía que hacer, yo fui candidato constituyente, y me preguntaron por esto, que no, yo estoy de acuerdo con que la Constitución se señalen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y que de hecho se proteja la vida del que está por nacer, y que en la ley se regule el aborto. Es parecido, pero no es igual. ¿Por qué? Porque en el fondo la norma acá termina diciendo algo, pero igual tiene que reconocer que el legislador es el que lo tiene que repetir. A ver si me explico todo de nuevo. Yo pienso que el aborto siempre es materia de ley. ¿Me entiendes? Ponerlo en la Constitución no tiene mayor efecto que generar polémica, porque de todas maneras tuvieron que poner
que ser regulada por ley porque es demasiado específico. Sería como cuando nosotros intentamos regular el derecho público, o sea, el tema de la libertad religiosa, yo quise poner constitucionalmente el derecho público como derecho a las iglesias. Me dijeron, no, eso no va ahí porque es muy específico. Y tenían razón. Yo dije, sí, es verdad. Como que me pasé un poco. Y aquí yo pienso que pasaba lo mismo. Ahora, aquí yo pienso del aborto, mira, el aborto es un tema muy polémico para los cristianos y siempre lo va a ser, porque desde luego involucra la eliminación de una persona que está desarrollándose, o sea, un feto, de un nasciturus, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto yo creo que éticamente los cristianos nunca vamos a estar favorables al aborto. Eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta es pensar que la solución para el aborto es la penalización de la mujer que aborta, o sea, la condena. Eh, Eso es muy pesado, eh, y yo no creo que solucione o salve la vida de nadie. Yo creo que lo que uno tiene que avanzar es, claro, lo reconoce el derecho de la mujer y reconoce también la protección que la mujer necesita para que eso no suceda. O sea, ¿cuál es la idea? Prevenir el aborto. El artículo 61 sí tiene un poco de eso. O sea, no lo tiene un poco, lo tiene muy presente. Cuando habla, claro, de las condiciones para un embarazo y la protección de la maternidad voluntaria y protegida. Además de las otras normas que protegen la maternidad y que protegen y que crean el Sistema Nacional de Cuidados. Y pienso que esas normas, además de la educación sexual, apuntan a la prevención del aborto. Entonces, eso es lo que opino. Yo creo lamentablemente que la iglesia cree que salva vidas cuando se niega incluso al aborto por violación, incluso al aborto por abuso sexual o al aborto incluso de la persona que tiene un bebé fallecido en el vientre. Lo que uno tiene que hacer es proteger la maternidad, lo que uno tiene que hacer es emplear la misericordia, porque encarcelando a una mujer que aborta, como te digo, no se salvan ahí. Es más, tengo muchas dudas, muchas dudas de cuántas mujeres hay presas en este momento por aborto. ¿Entiendes? Creo que son, si no cero, un porcentaje muy bajo. Entonces, para tener más misericordia, para seguir la doctrina conforme a la piedad, yo, aunque como hombre no hablo mucho de esto, porque no es mi causa, está la prevención, está la misericordia, está el cuidado y no el castigo. Esa es la perspectiva que yo tengo. Y sé que es polémica, pero es la mía. Gracias, Esteban. Sí, 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 eso es bien importante, pero me gusta también que Rafa haya dicho o se haya aclarado que es tu perspectiva, amigo, eh, y respetamos todas las perspectivas que hayan acá. Así que eso me parece bueno, me parece bueno. Así que, Cristian, dijimos Cristian, ya, bueno, Cristian y Nicole, ya, vamos. Ya, Esteban, mucho gusto. Bueno, primero me gustaría, si me pudiera aclarar un poco el tema del agua que estabas hablando sobre que lo regule el Estado. Dentro de la Constitución menciona que el Estado se hará cargo como de la distribución, de reemplazar las empresas que se encargan hoy en día de brindar el servicio de agua. Me interesa porque la verdad no lo sé, ya que también es importante que pese a que Chile no lo tiene en su constitución, sí Chile es uno de los países, de los pocos países en Latinoamérica que tiene agua potable. Entonces, ¿de qué forma el Estado aseguraría que el agua llegue a las casas y siga siendo potable? Lo otro, la duda que tengo es con el alcance de el artículo, dame un segundo, artículo 25, el inciso 3, que dice que el Estado asegura la igualdad de género para las mujeres, niñas, diversidades
y disidencias sexuales y de género, tanto en el ámbito público como privado. Entonces, ¿cuál es el incentivo de este artículo y por qué no menciona a los hombres, por ejemplo? Tanto en el ámbito público, ¿a qué se refiere con leyes de cuotas de género? Eh, por eso, ¿cuál es el motivo de la ley en el sentido de qué forma se piensa instaurar? Gracias, Cristian. A ver, respecto del agua, eh, el agua no está privatizada, o sea, estatizada en este sistema, ¿ya? Lo que se busca acá es algo un poquito diferente, ¿ya? Que es lo siguiente. Cuando el agua, a ver, en nuestro derecho existen algunas cosas que son incomerciables, ¿ya? Que son incomerciables. Por ejemplo, se supone que es incomerciable el mar, se supone que es incomerciable el aire, ya se supone que es comercial el sol, etcétera, etcétera. Son bienes que son, de hecho, la ley llama comunes a todos los hombres y mujeres, ¿ya? El agua debería entrar en esta categoría. Ya cuando nosotros decimos esto, bueno, no significa eso que, por ejemplo, no pueden, y se ha dicho esto, entonces, como en debates con senadores, diputados, de que el caballero que te vende el agua así purificada, te está vendiendo, de hecho, algo, o sea, sería ilegal la venta de agua. No, 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 aquí lo que se busca es algo mucho más, bueno, porque obviamente ahí cuando uno vende agua purificada, lo que está vendiendo, debería estar vendiendo no es el agua, sino el proceso de purificación que le hizo al agua, no el agua en sí. Pero bueno, lo que se busca acá es este fenómeno. En Chile, el agua, en principio, en la constitución vigente, tampoco tiene dueño. ¿Ya? Tampoco tiene dueño. Por ejemplo, el señor que tiene los paltos en Petorca y que tiene la plantación, en principio no es dueño del agua que está echando ahí. Y que está monopolizando y asfixiando, digamos, sin agua a los demás. Lo que es dueño es de una concesión, de eso, una concesión que le permite a él, concesión de derechos de agua, que le permite a él regar todas sus plantas y su trabajo agrícola. ¿Cuál es el problema? Que la Constitución establece un derecho de propiedad no sobre el agua, sino sobre los derechos que esa persona tiene. Entonces se utiliza un artilugio para que ese señor sea dueño del agua, aunque la Constitución no se lo permita. ¿Por qué? Por otro elemento que tiene la Constitución que permite cosificar los derechos. ¿Qué es lo que genera esto? Que cuando hay una gran sequía, y este señor tiene acumulado todo el agua porque ellos tienen, digamos, lo que cuando se concesiona es un concepto, no me acuerdo en este momento, pero ponen tú litros por segundo, litros por minuto, algo así. Y ellos tienen concentrada toda esta agua, y viene la autoridad sanitaria y dice, mire, hay una gran sequía, los animales en toda la ciudad se están muriendo, otros lugares, otras personas, otros agricultores no tienen agua, los pequeños, repartamos el agua para que dentro de la escasez tengamos todos. Él dice, no, este es mi derecho de propiedad porque yo tengo un derecho de propiedad sobre la concesión que usted no me puede tocar. ¿Qué es lo que hace la nueva Constitución cuando habla de derecho humano al agua? Lo que está eliminando es la posibilidad de que no se reparta el agua cuando ésta es escasa, o que no se pueda
distribuir, que la autoridad no pueda, o sea, sí pueda decirle al señor dueño de todas las paltas, oiga, mire, la gente se está muriendo de sed, repartamos el agua, y él no puede decir, oh, esto es inconstitucional. ¿Y bajo qué criterio? Bueno, primero, el consumo humano. Luego, el aprovechamiento agrícola, digamos. Y luego, en tercer lugar, los demás cosas, o en otros órdenes. Entonces, aquí se crean, en el artículo, dame un segundo, en el Estatuto de las Aguas, Estatuto de las Aguas. En el Estatuto de las Aguas se crea toda una institucionalidad que está a cargo como de la gestión de las aguas y del ejercicio de este derecho humano. Se crea entre ellos una agencia nacional del agua que se encarga de asegurar el uso sostenible del agua para las generaciones presentes y futuras, el acceso al derecho humano al agua, el saneamiento, etc. Pero no significa que se acabó Aguas Andinas o que se acabó ESVAL, etcétera, etcétera, etcétera. No es eso lo que está en juego. Lo que está en juego es cuál es el estatuto que se va a dar al agua y cómo se le va a gestionar en las situaciones de crisis hídrica, sin que la Constitución lo bloquee, como pasa con la Constitución actual. ¿Ya? Creo que era el agua y no me acuerdo qué más. Era con el artículo 15, el inciso Ya, sí, el 25. Que el Estado asegure la igualdad de género para las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexuales y de género, tanto en el ámbito público como privado. ¿Cuál es el alcance de esta ley? ¿Cuál es como Repercusiones. claro, y también por qué no menciona a los hombres, por ejemplo, en el sentido de, por ejemplo, no sé, los hombres en el trabajo que comúnmente se conocen de mujeres, no sé, enfermeras, que generalmente hay hombres más difícil que lleguen a esos puestos de trabajo. Bueno, a ver, hay que decir que este número 3 está dentro de lo que es el artículo que habla de la igualdad, ¿ya? ¿Por qué se hace esta distinción respecto de la igualdad de género como una cuestión en la que el hombre no está incluido? Bueno, a ver, digamos, el ejemplo que tú me das. Yo soy un hombre que trabaja de bailarín de ballet, ¿ya? Porque típicamente que el hombre podría ser discriminado dentro de estos espacios. Lo que te protege, si es que yo me tuviera que proteger porque, no sé, se están burlando de mí o me están haciendo daño, es el numeral 1, sobre el derecho a la igualdad per se. ¿Por qué no se le incluye en el número 3? Bueno, porque la igualdad de género, habría que hacer una larga explicación de lo que es la teoría de la igualdad de género, pero en el fondo, en igualdad de género, los titulares de estos derechos por la profundidad de este tipo de males siempre han sido las mujeres y las disidencias, particularmente los niños. ¿Por qué? Porque se habla de una violencia estructural que hace que cuando se habla del Estatuto de Igualdad de Género sea necesario, y esto aparece en todo el derecho internacional, poner especial atención a cuál sea la situación de estos grupos. Por ejemplo, me explico, sería raro, voy a poner un ejemplo porque es rápido, porque se va a demorar 1 hora, o sea, mucho tiempo. Sería raro hablar de derecho laboral de la empresa. ¿Por qué sería raro hablar de derecho laboral de la empresa? Porque los sujetos titulares del derecho laboral son los trabajadores.
¿Me entienden? Ahora, ¿significa que las empresas están desamparadas porque uno no dice, no, no hay derecho laboral de la empresa? No, porque las empresas tienen las de protección, el estatuto común, que es el derecho civil, que es el derecho, bueno, el derecho laboral también en parte, pero en otro sentido. Pero es el derecho civil, el derecho comercial, los que les protege y los protege de manera bastante fuerte y no están desamparados cuando uno dice la empresa no es titular de derechos laborales. ¿Me explico? En este caso, cuando se habla del tema de la igualdad de género, siempre se ha reconocido que la igualdad de género es una situación en la que son estos grupos los que están abajo y a los que hay que proteger. Lo que no quiere decir que el, el hombre, en este caso nosotros, que se pondría tan arriba, esté desprotegido en caso de que caiga, o en caso de que las dinámicas machistas de la sociedad nos opriman. Por ejemplo, me dicen niñita si me pongo a llorar. ¿Eso uno podría decir que es como una especie de violencia de género? Sí, sí, pero está dentro de la violencia en general. La cuestión del género siempre está enfocada en estos grupos, por eso el reconocimiento se hace así. Y por eso se pone con el numeral 3 y no se pone en el 1, porque es como una especie de forma específica de desigualdad que está comprendida dentro de la igualdad en general. No sé si me expliqué, pero, pero para el tiempo que tengo es lo que puedo decir. Después lo podríamos hablar más largamente. Pero el punto es Gracias. que no estás desprotegido ante la violencia o ante la discriminación. El 3 es un reconocimiento especial a grupos oprimidos, algo así. Gracias, Esteban. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Se entendió. Nicole, la última pregunta. Ya estamos terminando, amigos. Dale, Ya, Nicole. bueno, Tienen la, hola Esteban. tienen la responsabilidad de la última pregunta. Ok. La pregunta final. Así. Darte las gracias porque la verdad tu lenguaje fue bien claro para todos y también agradezco tu imparcialidad al hablar todo este tema. Y mi pregunta tiene relación a la educación sexual que se plantea en esta nueva constitución o en esta propuesta, ya que es un tema súper importante y que ha hecho ruido, sobre todo en la iglesia cristiana, la que es bastante tradicional. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanta diferencia tiene con la educación sexual que ya está o que ya se imparte en los colegios? Y la verdad, ¿en qué se basa en grandes rasgos que ha generado tanto revuelo en otras iglesias al grado de decir, no sé, entregar un mensaje a los padres como que prácticamente tienen que sacar a los niños del colegio si es que es necesario? Entonces quiero saber cómo, de qué habla esta nueva, o sea, esta propuesta de educación sexual que asusta tanto, o simplemente ha sido una difusión errónea y falsa de eso. Bueno, la temática de la educación sexual integral ha sido tristemente muy polémica. Todos sabemos lo difícil que es hablar de sexo para muchos adultos, para muchos adultos y para muchas iglesias. ¿Ya? La educación sexual integral se llama así porque lo que busca es, es entregar educación sobre sexualidad sustentado bajo más o menos tres conceptos. La primera es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que el sistema tiene que estar diseñado no para satisfacer los intereses del Estado, ni de las personas, ni del colegio, ni siquiera de los padres, sino que el derecho de los niños es lo más importante. Siempre el foco tiene que estar en los niños, que es una norma muy bonita de la Convención de los Derechos de los Niños. En segundo lugar, está el elemento de la autonomía progresiva de los niños y niñas. ¿Qué significa esto? Que cuando un niño pequeño, todos sabemos una persona de 1 año, tú la vistes, tú le alimentas, tú la vas, decides todo por ella. De hecho, si no lo haces, se muere, porque todos saben.
pero los niños van creciendo y van haciéndose progresivamente más autónomos, ¿correcto? Esa es la idea de la autonomía progresiva y está presente en todos los aspectos de la vida. O sea, a los 7 años el niño o niña se viste como tú lo indicas, y a los 12 ya no, que él se viste como quiere. Obviamente que un padre le pone límites, ¿no? Pero ya va generando una identidad. A nivel de educación sexual integral, al incorporar estos dos elementos, y la integralidad de la sexualidad, es decir, no solo ver la sexualidad como el acto de apareamiento o de sexo, sino también al desarrollo de la sexualidad, a la identidad, bueno, tantas cosas que se relacionan con la sexualidad, ¿no? La espiritualidad, la ética, la identidad, yo lo dije, todo lo relacionado con la integralidad de la persona. Entonces, lo que busca este tipo de educación es entender que las personas son personas sexuales desde el primer momento de su nacimiento y que en todas esas etapas deben ser educadas. En la etapa parvularia o de kinder, lo que se hace con educación sexual integral no es enseñarles sobre condones ni sobre consoladores, qué sé yo, sexualidad adulta, o de tríos ni de mucho menos, sino de reconocer sus partes privadas. Yo no sé si ustedes han leído un manual sobre esto, pero reconocer que hay partes de su cuerpo que son privadas y que nadie las puede tocar. Eso es lo que te enseña en parvularia, o en los primeros años, la educación sexual integral. Obviamente que este enfoque no tiene un enfoque satanizador del sexo. Y eso algunas iglesias por herencia teológica de Agustín, sorry Josué, le afecta mucho, le afecta mucho. La educación sexual integral, sin embargo, cuando se ha implementado, y yo sí quiero hablar de otros países que lo han implementado y de los casos en que Chile se ha implementado, ha generado una disminución considerable de el abuso sexual, porque los niños son capaces de identificar sus partes privadas y por lo tanto acusan cuando alguien se las toca. Ha generado en adolescentes una disminución del inicio de la actividad sexual porque son más responsables, saben de qué se trata, saben qué es, conocen los riesgos, conocen los elementos. Ha generado una disminución de las enfermedades de transmisión sexual que en Chile están disparadas. Ha generado una disminución del embarazo adolescente y del aborto. ¿Por qué? Porque una persona que sabe de las relaciones sexuales lo hace mejor. Y lo hace bien, si es que lo hace. Entonces, la educación sexual integral va para allá. Existen movimientos relacionados con grupos de ultracatólicos, particularmente en España y en México, entre ellos Hazte Oír, que está relacionado al Bus de la Libertad, que son grupos franquistas, muy fuertes. Siempre me llama la atención mucho los muy relacionados que están con la Iglesia Católica, que se oponen radicalmente a la educación sexual integral y la ven de hecho como un arma al revés. Dicen que esto es pedofilia, que esto es enseñar a sexualizar a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad yo no creo que sea así, creo que al contrario. A ver, yo opino que los niños lamentablemente están súper sexualizados en la actualidad. O sea, todos los niños, hay una estadística desde el 2011, el 90% de los niños tienen acceso al celular o un iPad. Eso significa muchas cosas. En cuanto al acceso a información sobre sexualidad, pero esa información la obtienen también de sus padres, la obtienen de la televisión y la obtienen de sus compañeros. Entonces, la educación sexual integral yo no creo que, ¿cómo se llama esto? Sexualiza a los niños. Yo creo que los rescata o les da herramientas para moverse en un mundo hipersexualizado. Y sus efectos siempre han sido empíricamente demostrados como favorables, como muy favorables. Entonces, sí, esos grupos ultracatólicos han penetrado en la iglesia evangélica, sí,
Y de hecho ponen generalmente a un líder evangélico como líder, pero los que están detrás y los que financian son los Opus Dei, son los Schoenstatt, no sé cómo se pronuncia. Y eso está ahí, es fácil de acceder a esa información. Así que no, a mí me encanta la educación sexual integral, yo trabajo en educación, espero que se extienda, porque con eso se combate el abuso sexual, se combate la pedofilia, se previene el aborto, yo creo que es súper, súper importante. Y yo no tengo miedo a la sexualidad, creo que Dios la hizo y la hizo buena, y hay que saber administrarla y enseñarla también. Yo creo que hay como agotando algo, yo creo que ahí va de la mano mucho con lo que tú decías ahí delante, Esteban, que a veces nosotros en la Constitución queremos que se establezcan las leyes o las normas, las doctrinas de nuestra iglesia, ¿verdad? Como que si la Constitución dijera que todos tienen que llegar virgen al matrimonio. Eh, entonces, claro, cuando los papás leen de esta educación sexual integral, claro, se llama un poco la atención o alertan porque, claro, finalmente la sexualidad en una familia cristiana no es, o la educación sexual en una familia cristiana tradicional no va a ser o no es la misma de la mayoría de los chilenos, ¿verdad? No se está legislando para una familia cristiana o no se está proponiendo para una familia cristiana. Ahí también va también en qué tanta comunicación hay entre los padres y los hijos y todo ese tema, pero más allá de eso, no pareciera que a veces nosotros como iglesia queremos intervenir un poco en verdad en todos los aspectos de la sociedad y que todo se regule bajo nuestra cosmovisión. Y ahí es donde a veces nos frustramos como iglesia. Nos frustramos porque queremos que Chile, que el mundo, que el país se rija bajo nuestra propia doctrina, ¿verdad? Y ahí nos pegaríamos cabezazos entre todos porque los bautistas no creen lo mismo en ciertas cosas o no comparten los mismos hábitos que los pentecostales, que los metodistas, que los luteranos. Incluso si hiciéramos eso, ni ahí no estaríamos de acuerdo. Pero bueno, amigos, muchas gracias Esteban por tu tiempo. Se nos olvidó decir que Esteban es casado, por lo tanto, mm, tal vez ahí está, tomó mucho más tiempo de lo requerido, su esposa lo está esperando, amigo, discúlpanos. Pero muchas gracias por tu tiempo. Para los que necesiten y quieran saber más, Esteban tiene una página en Facebook que se llama El Otro Canuto y ha ido subiendo durante estos meses a algunos puntos de la propuesta de la nueva constitución y ahí los detalla más específicamente. Así que, y también ahí está el Instagram como El Otro Canuto, si quieren ahí seguirlo. No sé, Santiago, si quieres comentar algo más para ya despedirnos. No, yo agradecer a Esteban, bueno, ya todos te hemos agradecido, Caleta, pero gracias por tu tiempo, brother. Gracias por tu explicación, por poner tu conocimiento también al servicio, así que bacán. Y chiquillos, gracias a ustedes por sus preguntas, por estar aquí, por el interés. Yo sé que no siempre vamos a coincidir, no siempre vamos a coincidir, a lo mejor ustedes están de acuerdo incluso con lo que dijo o no dijo Esteban, pero yo creo que en nuestra comunidad caben todas las personas. No somos una comunidad progresista de izquierda o de derecha, sino que caben todas las personas. Somos una iglesia, no una tendencia política. Entonces podemos vivir pacíficamente en desacuerdo. Esa es la misión. Así que votemos informados y sigamos en el diálogo, en un continuo diálogo, creo que es importante. Les mandamos un abrazo, chiquillos. El domingo nos vemos a las 11 de la mañana. Recuerden que tenemos nuestra cena ágape. Hay un mensajísimo de parte de Dios. Le digo ahora sí, un mensaje de parte de Dios. Un invitado especial. No, pero viene Josué Valenzuela de invitado especial. Te toca. No, quería decir una cosa, solamente muchas gracias por la atención, por el tiempo, y lamento si no alcancé a responder todas las preguntas, o si no me alcanzó el tiempo para responder cada pregunta de la manera más correcta posible, que todo es muy largo y difícil, pero bueno, espero que les haya servido. Gracias. Gracias, amigo. Muchas gracias.
Gracias, Gracias, amigos. Gracias, Esteban, de verdad. Y nos sirvió muchísimo, nos sirvió mucho para seguir informándonos también. O sea, esto tiene que abrir el apetito de decir, oye, leamos la Constitución, sigamos informándonos, porque obviamente van a haber cosas, son muchísimos artículos y no pudimos verlos todos. Era No obvio. somos abogados. Y tampoco somos abogados nosotros. No Chiquillos, Dios les alcanzó el puntaje. bendiga. Nos Ya. vemos a las 11 de la mañana. Ya Que salió el estén bien. capítulo de Better Call Saul. Los que van a ver, vayan a verlo al tiro. Salió el último. Se No, termina la me temporada. cobran esa. Yo lo voy a ver. No va a haber es que hoy no era sobremesa. No, Hoy no era mesa. Hoy no era mesa. disculpa. Me voy.